Un saludo cordial nuevamente a un nuevo encuentro de Café Virtual FCE. Estamos nuevamente en compañía del Magíster Samuel Vins, quien es director del campus y al mismo tiempo decano de todas las carreras empresariales y un par de otros proyectos que también forman parte de su día a día. Magíster Samuel, un cordial saludo, gracias por estar en este nuevo encuentro. Gracias, doctor, por la invitación. Después de la última entrevista yo no estaba seguro si me vuelvan a invitar, así que muchísimas gracias, un honor poder formar parte y espero que nuestra conversación hoy sea de igual de desafiante como las demás. Qué genial, no, por supuesto, la idea es poder tenerlo de vez en cuando, que sea un asiduo visitante de estos encuentros, para ponernos al día en muchos temas que tienen que ver con el mundo empresarial, con el mundo de la educación, y también proyectos, ¿por qué no?, del campus Gutenberg, que son varios, que son amplios. Entonces, bueno, seguramente habrá una tercera, cuarta, quinta invitación nuevamente. Hoy quisiera poner sobre la mesa el tema que vamos a conversar brevemente. Sé que hay mucho para hablar, pero queremos concentrar el foco de atención en los próximos minutos en la temática sobre lo que se conoce como educación empresarial o también educación sobre negocios. Business education sería el término en otro tipo de literatura. Y conversar un poco sobre eso al respecto. Y ya nomás quiero entrar con una primera consulta para escuchar su perspectiva. Cuando hablamos de educación empresarial, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el contexto? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de educación sobre negocios o educación empresarial? Podemos decir que estamos hablando a personas que están en negocios, es decir, que están en organizaciones ya trabajando, personas que se van a formar, o podemos ver exactamente el opuesto, personas que no saben de negocios, pero que quieren aprender sobre negocios, gente que está afuera, que quiere aprender sobre lo que pasa adentro, o gente que está adentro que quiere entender en qué se metió, prácticamente. Ok. Y en este contexto, me parece interesantísimo. ¿Cuál es la relevancia de este tipo de educación o tipo de entrenamiento, formación que uno pueda tener para el presente y por sobre todo para el futuro? Ya, yo creo que hay dos mundos que se parecen mucho. El mundo empresarial se asemeja mucho al fútbol. Y en pocos lugares somos tan honestos y tan crueles como en el fútbol y en los negocios. Porque en el fútbol, ese momento cuando, no sé si te pasó alguna vez, doctor, cuando los muchachos iban a jugar fútbol y los dos mejores se separan y cada uno elige su equipo, ¿verdad? Y en los primeros es así, ¿por qué le seleccionaste a este? ¿Por qué no al otro? Entonces vos venís acá y los últimos 3, 4, tómalo vos, yo te lo regalo, ¿verdad? En el mundo de los negocios es igual, porque el compromiso con los resultados y el rendimiento es muy alto. En el fútbol nadie quiere perder y en el negocio tampoco. Cuando hablamos de otras instituciones, en otros rubros, a veces los fines son otros, pero en el tema negocios el tema es ganar. Entonces, si yo no me educo y no me convierto en uno de los primeros que la gente quiere tener en su equipo, yo me quedo al final y el que queda al final o recibe la peor paga o el peor trabajo o en fin no es contratado y eso al final se convierte en hambre para la familia. Entonces es muy sensible y al final todos terminamos de una u otra forma trabajando en organizaciones. Es decir, casi nadie en esta tierra no trabaja en algún tipo de negocios. Incluso el pastor que trabaja en una iglesia trabaja en un lugar donde recibe salario o por lo menos las ofrendas, tiene que generar ciertos resultados y para eso necesitamos formarnos. Este tema de la educación empresarial, si bien uno puede concentrarlo exclusivamente en entidades lucrativas, de alguna manera tiene mucho que aportar a organizaciones sin fines de lucro o incluso instituciones a nivel gubernamental, o es un mundo totalmente aparte.
sé que me voy a hacer unos enemigos si digo esto. Yo creo que es lo mismo, que los principios se aplican de la misma manera. Tal vez el factor de éxito en una industria es un poco diferente al otro, el orden se invierte. En la política, la capacidad de hablar, la capacidad de relacionarte es más importante que en los negocios, donde lo más importante de repente es tu producto o el abogado que tengas, o en una institución educativa, la edad de la institución es muy importante. Una universidad que tiene 80 años puede hacer muchos errores y mala gestión, pero tiene 80 años. Entonces, cambia un poco, pero los principios son los mismos. Al final debe haber un cierto resultado que se define. Hay recursos humanos, hay recursos financieros, y el dinero al final son números que suman y restan, punto. Es así, y en esa educación uno aprende conceptos, herramientas, desarrolla habilidades que seguramente le ayudan en su performance a poder tener un mejor desempeño y poder llevar adelante la organización que capaz que hoy le toca al sector gobierno, pero el día de mañana le toca a una ONG, o el día de mañana también, ¿por qué no?, al sector netamente lucrativo. Ahora bien, existen ciertos niveles o modalidades en cuanto a la educación empresarial, o sea, en el mundo universitario se habla del mundo pregrado, el mundo posgrado. ¿Existe también una especie de división en cuanto a educación empresarial al respecto? Definitivamente, y creo que aparte de la teología, no hay otro mundo en el cual existen tantas diferentes maneras de enseñar, de educarse. Y cuando me habías mandado esta pregunta también en su momento, me puse a pensar y armé una lista casi interminable, pero quiero hacer referencia al famoso libro Padre Rico, Padre Pobre. Roberto Kiyosaki nos hace entender de que la primera educación empresarial recibimos en el momento de sentarnos en la mesa a comer y donde papá habla. Y eso es un tema, porque en Paraguay el papá a veces no está, o mayormente no está en la casa. O no hablamos de negocios, pero sí hablamos de negocios. Entonces esa es la primera educación, y a mí me chocó fuerte cuando leí uno de los libros de Craig Hill, que acá usamos para enseñar, y habla de los 5 secretos de la libertad financiera, y el primer capítulo era, ¿qué te enseñó tu padre sobre cómo hacerse rico? Y bueno, me senté, anoté algunas cosas que me acordé y después analicé mis estrategias de inversión y eran exactamente los mismos. Exactamente. Copiar y me asusté. Entonces, en casa recibimos la primera formación. Después, con amigos. Los amigos tienen una capacidad muy grande y algunas personas, autores, dicen, yo tengo amigos millonarios no porque me caen bien, sino porque quiero aprender de ellos. Y de paso comes un buen asado, ¿verdad? Pero Está bien. Es una estrategia, porque es otra manera de pensar. Hay 2 maneras de pensar sobre el negocio, y el que hace crecer la riqueza y el que la destruye. En el mundo universitario, colegios, existen colegios con una formación batán o contable en los últimos 3 años, que es muy, muy buena. Muy buenos niveles tenemos en Paraguay ya. Tenemos en la antigüedad, hace unos años, el famoso Colegio Comercio 1, Comercio 2, donde grandes profesionales se recibieron. En el mundo de la universidad tenemos técnicos, tenemos la licenciatura, después uno puede especializarse en diferentes cosas, puede hacer un máster en business, una maestría en administración de negocios, y si quieres puedes hacer tu doctorado. Entiendo que el doctorado de ustedes en ciencias administrativas, donde uno va un poco más ya a la investigación. Pero la mayoría de aquellos que se preparan para negocios no se limitan a la formación oficial, es decir, a estos cursos. Okay. Es bueno porque te marca la cancha.
Y el que no entiende de negocios, y la mayoría no entendemos de negocios cuando crecemos porque no nos enseñan mucho en casa, la licenciatura en administración de empresas o las ciencias contables te abren la mente a la cancha, cómo se puede jugar. Y la maestría ya te abre normalmente al mundo internacional y a los negocios más contemporáneos. En la licenciatura uno aprende los principios y las bases. Pero paralelamente podemos aprender muchísimo de libros, de cursos ocasionales. Ahora en 2 semanas vamos a ofrecer un fantástico curso en ventas. No forma parte de una licenciatura, una maestría, pero es con un vendedor experto y lavado en todas las aguas de nuestro país, y donde yo aprendo a vender. Y eso es algo, justo me dijo alguien, la clave para las ventas es hacer preguntas. Hacer las preguntas al cliente para saber qué venderle. Y en el colegio no nos enseñan a hacer preguntas. En el colegio nos enseñan a callarnos y tragarnos lo que viene o a hacer exactamente el proyecto. Y papá y mamá muchas veces tampoco nos enseñan a hacer preguntas porque están ocupados, porque, sí, es decir, cállate. Pero el aprender a hacer preguntas es fundamental para vender. Entonces existen varias categorías y algo muy poderoso es leer libros. Que también ayuda, el tema de leer libros, creo que es como una reunión privada con ese autor del material que uno puede tener y en el tiempo poder reflexionar y poder masticar, como para utilizar una metáfora, esas ideas, ¿verdad? Me parece interesante. Quiero ir al tema ese de las preguntas que me pareció interesante. Creo que en el mundo de los negocios, la educación de los negocios también es un elemento que tenemos seguramente que profundizar y cada vez desarrollar más. Porque en nuestro contexto somos muchos de a veces copiar automáticamente modelos o sistemas o estrategias casi enlatadas y aplicarlo así nomás. Y quizás la razón por la cual hacemos eso es porque no nos animamos nosotros mismos a descubrir las necesidades del mercado, la necesidad del cliente, porque no preguntamos. De hecho, recuerdo que en una ocasión, hablando de cómo vender, en una reunión coloquial, salía que no, yo no tengo la personalidad para vender, ¿verdad? Porque yo no soy de voy, no encaro y no hablo. Pero según lo que estamos conversando ahora, que también obviamente uno tiene que desarrollar esa capacidad social, porque no significa quedarse callado. Pero justamente el que quizás es más meditativo y más pregunta más, quizás tiene más opciones de terminar y cerrar la venta, ¿verdad? Sí. Preguntar, observar, es decir, si usamos ese principio, las personas más introvertidas, si se dedican a vender, venden más. Yo estoy casi seguro de que debe haber un estudio científico incluso de eso. Y todo esto que estamos conversando, o sea, estas nuevas técnicas, herramientas, perspectivas, es parte de lo que es el mundo de la educación en negocios. Sí, hacer un negocio significa que yo doy algo y recibo algo a cambio y nos beneficia a ambos. Y al final, especialmente para mí, que lo llamo un buen negocio, me genera ganancia. Al final tiene que haber ganancia. Ahí fue un buen negocio. Y los negocios son prácticos. Hay mucha ciencia detrás. Hay cosas que, especialmente en innovación, justo ahora vamos a lanzar un poderoso diplomado en innovación. Hay mucha ciencia que se puede usar se utilizan estructuras, se utilizan matrices que te ayudan a no tener que inventar todo de cero. Hay mucho disponible, pero hay que saber contextualizarlo porque el mundo de los negocios es muy diverso. Se puede comprar y vender prácticamente todo y de maneras que antes no existían. Lo más estúpido que uno puede hacer, disculpe el término, es aplicar la misma técnica a todo. No funciona. Ahí hay que contextualizar y hay que adaptar. Y ahí quiero mencionar algo que a mí me ayudó. Normalmente cuando enseñamos hacemos 2 pasos.
Primero le enseñamos el concepto a la gente y después le ayudamos a practicar su concepto y le aplicamos un examen al final a ver si de alguna manera captó la teoría, para que en el futuro él pueda repetir la teoría Mira, aplicada a la práctica. Y algo que en este momento estamos impulsando a que se cambie, especialmente en nuestra universidad, es empezar atrás, empezar con un caso y empezar a hacerse preguntas que de todas las miles de teorías que sí existen, podría ayudarnos acá. ¿Y cómo haces eso? Bueno, empezás a hacer las preguntas correctas. Y recuerdo que lo apliqué en los cursos y le cuesta al estudiante, le cuesta al maestro, porque no estamos acostumbrados a empezar con preguntas. Y a los que nos están escuchando, si estás en una situación que no sabes cómo resolver, empezar a hacer más preguntas, diferentes preguntas de otros lados. Pregunta el por qué detrás del por qué. Los japoneses utilizan la teoría del Ishikawa, que 5 veces preguntan por qué, por qué, por qué. Es una teoría, pero dependiendo del caso cambia, ¿verdad? Entonces, empezar a preguntar, empezar con la práctica, empezar con la realidad y después tratar de encontrar teorías que puedan resolver eso, creo que es una manera más efectiva. De hecho, las mejores maestrías del mundo se enseñan a partir de casos, donde la teoría podría aplicar. Claro, pero lo interesante de ese modelo, partir de una realidad y de una situación donde hay que hacerse preguntas, genera esa incomodidad porque estamos acostumbrados a mostrar una lección o hacer una exposición y decir, estudien esto. ¿Verdad? El mismo estudiante, cuando uno le habla de una evaluación o un examen, dice, bueno, ¿y qué estudiamos? ¿Verdad? ¿Cuál es el temario? Y tratando de recibir una serie de cosas que tengo que martillarme en la cabeza para que quede grabado durante el tiempo del examen, que capaz que después rindo el examen y me olvidé, ¿verdad? Pero no lo sé aplicar. Ahora, este desafío que plantean, y creo, según entiendo, están impulsando desde la Facultad de Carreras Empresariales, no sé si es un prototipo o ya es una cultura, pero esta manera de enseñar, ¿cuál va a ser el valor agregado, ¿tá? El diferencial que va a dar al profesional o a la persona que pasa por algún diplomado o un curso? Esta mirada de hacer las cosas de una manera diferente. ¿Qué le va a aportar? Es que ahí, bueno, pues quiero hacer un paréntesis antes, no es que dejamos la teoría al lado, es más, tenés que manejar más teoría, tenés que manejar diferentes modelos, todos al mismo tiempo en tu cabeza. Este modelo de enseñanza a partir de situaciones reales o por lo menos de casos armados, al final se convierte en experiencia. Y yo de repente no me acuerdo después del caso ni de cómo lo resolví, pero sé que alguna vez resolví un caso. Y como lo tuve en varias materias y lo estamos estandarizando y queremos crear esa cultura, ya varios profesores están aplicándolo. Si lo hago en todas las materias o en casi todas las materias, termino la carrera y más que estudio, tengo experiencia. He vivido lo que vive el gerente, lo que hoy yo vivo como profesional de usted, de tener que sentarme y decir, bueno, ¿qué hago? Y bueno, durante toda tu carrera te preguntaste, ¿qué hago? ¿Y qué tengo? ¿Y qué existe? Y se construye un profesional creativo, un profesional que sabe pilotear en el día a día de una industria a otra, de una situación a otra y de un nivel a otro nivel. Eso le genera entonces un empoderamiento y una capacidad de adaptación extraordinaria, ¿no? Porque va a poder ajustarse a diferentes situaciones donde va a poder aplicar lo que aprendió sin depender de una fórmula que no, eso no era porque la situación no era otra y uno se queda perdido. Entonces, ese es un poco el énfasis.
Exactamente. La realidad es que el mundo de los negocios cambia rasantemente, es decir, rapidísimo. Y lo que hoy enseño mañana ya no sirve si utilizo teoría o sistemas. O sea, yo tengo que preparar a un profesional que de aquí a 20 años, cuando va a estar en el mejor tiempo de su carrera, pero cuando el mercado y las leyes, muchas ya van a estar desfasadas y cambiantes. Pensemos nomás lo que había hace 20 años y lo que tenemos hoy. Es otro mundo. Yo tengo que preparar o preparamos un profesional que en 20 años pueda hacer las preguntas y pueda crear cosas nuevas, cosas que hoy no le podemos enseñar, le tenemos que preparar para que él a sí mismo se lo enseñe o lo invente. Es un Interesante. liderazgo. Entonces, tiene que ver con un liderazgo y con la autogestión del conocimiento, o sea, que ese mismo estudiante, ese mismo participante se vaya actualizando por sí mismo, ¿verdad? Se vaya mejorando su propia versión de sí mismo. Sí, O sea, sí. interesante perspectiva. Ahora, mirando un poquito Paraguay y la educación empresarial que se hizo o que se hace en el país, ¿qué reflexión podemos sacar de cómo ha sido la educación empresarial, cómo es actualmente y mirando hacia el futuro, cómo debería encararse la educación empresarial? Yo creo que podríamos hacer un caso de eso y aprender mucho cómo hacer negocio con la educación en Paraguay. Eso sería una manera interesante. Paraguay está creciendo muchísimo en esa dimensión, muchísimo. Fue frustrante hace unos años que la educación empresarial fue una carrera más que estudiar y hasta hoy muchas universidades lo tienen como una cosa más. Pero hay que saber que las empresas mueven nuestra sociedad. El poder de una empresa, de las empresas, está totalmente subvalorada y debidamente también varias universidades no lo respetan suficientemente. Pero tenemos universidades cada vez mejores en nuestro país y lo sé porque estamos tratando de competir y estar en ese nivel también. Paraguay está creciendo en eso, pero no se trata de ofrecer más cursos. No se trata de ofrecer más licenciaturas, más maestrías, más capacitaciones. Es la forma de cómo lo hago. A veces hay que empezar atrás en vez del proceso tradicional, paso 1, paso 2. Es mi opinión. Interesante, qué interesante. El tiempo otra vez es cruel con nosotros. Impresionante, los minutos ya van sumando. Magíster Samuel, yo sé que usted tiene la posibilidad de estar en contacto con gente de colegios, ya sean docentes o también chicos que están en educación media y que van a ir hacia la universidad. También tiene la posibilidad de encontrarse con gente, obviamente, que estudia actualmente en la universidad. Y también con profesionales que ya sea que son recién graduados o que hace tiempo ya terminaron la facultad y hoy están pujantes en el mundo empresarial de las organizaciones. Si pudiera compartir unas recomendaciones para estos tres públicos, quizás una recomendación diferente para cada uno de ellos. ¿Me repites? ¿Para estudiantes? Están los estudiantes de colegios que tendrán que tomar su decisión de ir a la universidad. Están los estudiantes o las personas que actualmente se encuentran dentro de las universidades. Y están los profesionales que hace tiempo ya dejaron la universidad, pero que también requieren de esa actualización continua. Cuando hablamos de educación empresarial, cuando hablamos de mirar hacia el desarrollo futuro, ¿qué recomendaciones podría dar a estos tres grupos para que puedan aplicarlo en su cosmovisión de vida, pero también en sus decisiones? Los negocios son fascinantes, son hermosos, da gusto, mucha gente le tiene miedo y hay mucha corrupción y hay una parte muy oscura también en los negocios. Entonces mi primera sugerencia es no seamos ingenuos por dos motivos. Hay aspectos muy, muy oscuros y en el 90% de los casos vas a fallar. Ese 10% que acertamos, celebramos, disfrutamos y se compensa. Pero hay mucha prueba y error.
Y los grandes negocios no se construyen en 1 año o 2 años, se construyen en 10 o 20. Pero la construcción de un negocio comienza con la persona. Los inversionistas invierten en personas antes que en planes de negocio. Si miran el plan de negocio, tiene que hacer sentido, pero si el emprendedor o el gerente no le convence, no le impacta, entonces no hace sentido. Entonces nos animo a los 3 dimensiones a invertir primero en el ser nuestro, y tratar de gerenciar mejor nuestra vida, tener bajo control nuestras finanzas personales, de ser un buen gerente de nuestra vida, hacer buenos negocios en nuestra vida. Eso es lo primero. Segundo, a los que están estudiando y analizando si estudiar negocios o no, si estudias negocios, administración de empresas o similares, siempre vas a tener trabajo, oportunidad de trabajo. Si lo aprovechas o cómo te va en eso, ya es secundario, pero es una carrera muy generalista. Puedes trabajar en colegios, en comercial, en el gobierno, en hospitales, en el exterior, en Paraguay, en todas partes, independiente, contratado o como funcionario público. Para los que ya están estudiando, les quiero animar, no se conformen con asistir a clases. Ya no somos, tenemos que cambiar, el chip va a cambiar, ahora somos clientes. Como estudiantes somos clientes y recibimos. Termina el estudio y somos prestadores de servicio y nos tratan cruelmente. Entonces, seamos cuidadosos de no, esa época de ser cliente termina. Y el día de mañana tu cliente quiere que le des el mejor servicio. Entonces, no te conformes con recibir las clases y hacer el mínimo de las tareas. Traga toda la teoría posible y después practicar. Y si estás buscando una universidad, busca una universidad donde la pasantía y la metodología de enseñanza es una prioridad, ¿verdad? En nuestro caso tenemos, por ejemplo, 700 horas de pasantía, tanto y tiene 3 bloques, ¿verdad? Donde se trabaja en una empresa, donde tenés que hacer emprendimiento y donde tenés una experiencia de consultoría, que son 3 dimensiones totalmente diferentes y muy, muy valiosos. Para aquellos que están en el mundo de los negocios, ya trabajando, siempre hay algo que aprender. Y te quiero recordar que hay personas que en este momento están estudiando, están sentados, se están preparando para quitarte tu puesto. Te lo van a sacar, excepto que seas cada día mejor. No hay que sacar miles de títulos, pero hay que ser mejor cada día. Y seguramente ya saben que en el mundo de los negocios los títulos son totalmente secundarios o terciarios incluso. Lo que importa es que sepas trabajar y generar resultados. Entonces busquen calidad en la educación. Busquen profesores que no les regalen las cosas, porque el cliente y el inversionista y el compañero del otro departamento tampoco te va a regalar las cosas. Qué fantástico. Magíster Samuel, siempre es un gusto charlar con usted. Aprendemos cada vez más. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Muchas gracias, doctor. Un abrazo y hasta una próxima.